Y a la vuestra derecha, acá, a la vuestra izquierda, tenemos un túnel que es muy nuevo, hace nomás algunos añitos que lo han hecho, y se lleva, la carretera E16, y con esta carretera se va hasta Tal el país de Dinamarca. Es un parque muy bonito también que conecta, o sea, toda esta área es conocida como el Parque Sur, se conecta, tenemos varios... Hay muchas vacas, tienen la leche, exportan la leche, pero le dan a una cooperativa. Es una cooperativa que se llama Tina, que cogen toda la leche de los campesinos alrededor. Acá vamos a pasar a la izquierda por una escuela primaria, y cuando esta escuela primaria fue creada, fue construida, encontraron Qué guapo. Muy guapo que esto. Perdón. ¿Puedes sonar? ¿Puedes sonar? Sí, pero